Bien, hoy Dios, tú nos muestras el camino, nos muestras que tú eres el camino, que todo lo que hagamos debe ser a través de ti. Y por eso hoy lo decimos, lo anunciamos. Tú eres el ungido para las naciones y eres tú quien nos cita hoy a esta reunión para aprender acerca de la cosmovisión de estas elecciones legislativas. Te pedimos, Dios, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder tuyo, Espíritu Santo, Dios nuestro, que nos guíes en el entendimiento y en la aplicación de estos principios. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a continuar. La sesión anterior vimos un poco acerca de la consulta, que era algo especial, específico, que va a haber en estas elecciones. Bien. Y ahora, entonces, vamos a desarrollar un tercer tema que tiene que ver es cómo la gente elige. Bien, vamos a mirar un poquito de cómo la gente elige y cómo es que nosotros debemos elegir. Entonces, vamos a tocar una parte de ese tema y el último punto de ese tema no alcanzamos a tocarlo hoy, lo vemos la próxima sesión y la próxima sesión comparamos, o sea, por eso ponemos ese último punto allí en la próxima sesión y vamos a comparar unos ejemplos de candidatos. Bien, vamos a hablar de algunos de los candidatos. Para esto no va a ser una idea política, o sea, no le vamos a hacer campaña a ellos, vamos a ver diferentes candidatos, pero sí para ver cómo aplica lo que hemos aprendido en las tres anteriores con estos candidatos. Bien, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Entonces, hoy vamos a resolver entonces la pregunta, ¿cómo vota la gente? ¿Sí? ¿Cómo nosotros tenemos que saber votar y por qué lo tocamos en esta elección? Porque las elecciones del legislativo son las más importantes. Y en el caso de la nación, las elecciones más importantes son las del legislativo nacional. Pero como tenemos la sombra de lo presidencial en estas elecciones, entonces, eh, pues no es fácil. No es fácil estas ideas de poder solo dedicarnos a la parte del legislativo. Entonces, por eso vamos a mirar cómo la gente vota y vamos a ver tres aspectos fundamentales para tenerlos en cuenta en estas elecciones del 8 de marzo. Entonces, voy acá a compartir pantalla con ustedes y lo vamos a ir mirando. Bien, bien. Entonces, voy acá a compartir pantalla. Esto fue lo último que vimos en la sesión anterior y había una tarea, ¿cierto? Había una tarea, había que verificar si la consulta, pensar en algún candidato allí de la consulta. Bien, porque vimos que la consulta está influyendo mucho en estas elecciones del 8 de marzo, verificar qué hacer en caso de la consulta. Esa era una tarea. Entonces, esa tarea si alcanzamos, lo hacemos hoy al final y si no, entonces vamos a hablar un poquito de ello en la siguiente sesión. Entonces voy acá a ampliar y vamos a mirar nuestro tema de hoy. Y es qué tiene en cuenta la gente para elegir entre los candidatos. No estoy diciendo acá qué debemos tener en cuenta, ¿sí? Porque para tener en cuenta realmente, como dice la Biblia, pues tenemos que ver los requisitos que Dios nos ha dado para elegir gobernantes civiles. Pero eso ya lo hicimos, eso ya lo vimos, ¿cierto? Ya con algunos de ustedes vimos los 12 requisitos. Si hay alguno que no los ha visto, están en un libro que Dios me permitió escribir que se llaman Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles, y ahí los podemos leer. Es un libro muy cortito, muy sencillo de leer y muy apropiado para entenderlo antes de las elecciones. Pero no, la palabra no es qué debemos tener en cuenta, sino qué tiene en cuenta la gente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en estas elecciones es donde más se ve esto. En las elecciones presidenciales no se ve tanto, sí se ve, pero no en tan cantidad como en las elecciones legislativas. Bien.
Y en las elecciones locales, como son en el periodo intermedio, digamos, entre la presidencia, entonces son como unas elecciones que tienen una propia individualidad, un propio reconocimiento. Pero estas legislativas, ¿sí? Nacionales siempre tienen la sombra de las presidenciales. Entonces, por eso en estas elecciones que son tan importantes, ¿sí? Tenemos estos problemas. Entonces, vamos a mirar cómo podemos responder a esto a esta pregunta con estas elecciones del 8 de marzo. Bien, entonces, el primer punto que la gente tiene en cuenta para elegir entre los candidatos a la elección del legislativo, ¿sí? Y en general de todas las elecciones, pero en este caso del legislativo nacional, es la popularidad. Bien, ese es el primero. La gente vota porque sea popular, porque sea famoso, porque esté de primero en las encuestas, ¿sí? No es lo mismo estar de primero en las encuestas que ser popular. Ahora, los primeros números en las encuestas, los mejores números sí nos dan popularidad, pero no es lo único. Bien, precisamente por las encuestas es el cuarto motivo por el que la gente tiene en cuenta para elegir entre los candidatos. Entonces vamos a ver el primero, que es la popularidad. Bien, entonces, popularidad. Veamos entonces un poquito acerca de ello. Bien, entonces cada vez más las campañas para elecciones se convierten en un juego de marketing, de mercadeo, ¿sí? Marketing político. Bien, cuando vamos a analizar el incremento en los sueldos de empleados, vemos que el mayor incremento ha sido en la última generación, en los últimos 20 años, en el marketing político. Es donde más se ha crecido. Es más, vimos para esta campaña, en el caso de la campaña de Sergio Fajardo, que a sus dos asesores les está pagando 1,5 millones de dólares. ¿Sí? Un sueldo de 1,5 millones de dólares por 6 meses es un muy buen sueldo. Bien, eso es. ¿Por qué? Porque es marketing político y pues son los dos asesores de marketing político que tuvo Petro para su elección, que ahora pues los tiene Fajardo. Bien, entonces vemos, wow, mucho dinero. Bien, ¿por qué? Porque ha variado, ¿sí? Las elecciones de antes de ser una posición política realmente, un pensamiento político comunicado muchas veces a través de la oratoria, por un discurso o por los mismos pensamientos del partido político, a una cuestión de mercadeo, una cuestión de que la gente no piense, sino que cómo podemos influenciarlos y reclutar esos votos a favor. Bien, entonces ese juego político y esa influencia a sectores específicos de la opinión, ¿sí? Es lo que se está haciendo ahora y es lo que causa la popularidad, los likes. Bien, ¿quién tiene más likes? Bien, ¿por qué? Porque la gente va a votar de esa forma, ¿sí? Y en lugar de tener una exposición al programa de gobierno. Lo empezamos a ver con la campaña de Obama, cómo usó las redes sociales para prestigiarse él, pero sobre todo para el desprestigio con mentiras, con fake news a sus contendores. Bien. Y eso a la larga va a llevar luego a situaciones de fraude, que fue lo que pasó precisamente en los Estados Unidos con la elección que ganó Biden. Bien, entonces cada vez más la gente elige es por popularidad. No importa, ¿sí? eh, quién es, qué experiencia tenga, lo importante es que sea popular y la gente va a votar por ello. Bien, entonces por eso ahora tenemos influencers, ¿sí? Que sí tienen posibilidades de ganar la elección. No es la primera vez que tenemos gente no política en las campañas. Desde hace mucho tiempo, deportistas, actores, bien, artistas, mm, gente que tenía algo de reconocimiento, fue a la campaña, pero no era fácil ganar. Pero ahora, con esta cuestión de la popularidad,
a través del marketing político, es la primera forma en que la gente elige, sobre todo los jóvenes. Bien, tal vez el ítem más responsable de la elección de Petro fue la popularidad entre los jóvenes que generó las protestas del estallido social, que inicialmente fueron jóvenes pagos, ¿sí? Y luego, pues eso generó una popularidad entre los jóvenes adoctrinados por el socialismo, eh, la mayoría por la educación pública, y entonces, pues eso eligió prácticamente a Petro, incluyendo los jóvenes cristianos, ¿bien? Que también lo hicieron. Entonces, vemos una popularidad como primer ítem, ¿sí? Pero no necesariamente el más popular es el mejor, ¿sí? Bien. No necesariamente el que más llega a la gente es el mejor. Ahora, sí ayuda a ser popular, ¿bien? Pero no solo sí es lo correcto. Ahora, no debemos confundir lo popular con la fama, porque hay gente que tiene fama, pero no logra llegar, ¿sí? A todo el pueblo. Popular es el que llega a todo el pueblo, a todas las clases sociales, ¿bien? Entonces, esto de popular no es solo a los jóvenes que están en las redes sociales, sino en todas las áreas. Tiene que llegar a ser popular, ¿bien? Bien. Y se observa cada vez más candidatos que hacen cualquier cosa con tal de ganar popularidad, ¿sí? Incluso negar los principios, ¿sí? Y contradecirse. ¿Por qué? Porque se requiere ganar popularidad. Bien. Ahora, esta popularidad ni siquiera es un resultado de números. ¿Por qué? Porque hay candidatos que con tal de ganar unos votos de un sector, entonces dicen lo que el sector quiere escuchar. Entonces, por ejemplo, voy a apoyar el homosexualismo, ¿sí? Entonces, para todo lo de la ideología de género. Pero la gente que está en el homosexualismo respecto a la ideología de género es el 2% de la votación. ¿Bien? Bien, pero también puede decir esa misma persona que va a apoyar algo moral, también para ganar otro tipo de votos. Entonces, eso es lo que vemos allí en la popularidad. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá tenemos el ejemplo de Vicky Dávila, que ella Absolutamente no van a era enseñar famosa para los chicos. y veamos cómo empezó su campaña. Entonces, ella confió en que solo con su fama, su popularidad, era suficiente para su elección. Y aunque al inicio de su campaña le funcionó, porque pues tenía buenos números al inicio de su campaña, pero pues no tenía un contrincante. Ella empezó su campaña mucho tiempo antes, entonces no tenía contrincantes. Bien, entonces le funcionaba y tenía buenos números. ¿Sí? Pero una vez tuvo estos contrincantes, demostró mediante peleas que lo único no es ser popular, sino que hay que saber hacer campaña. ¿Sí? Hay que ser político para hacer campaña. Recuerden que ser político no quiero decir que sea politiquero, ¿sí? Porque nosotros confundimos la palabra político y le damos una mala connotación. No, la connotación incorrecta es politiquero. Pero hay que ser político, es decir, hay que saber hacer una campaña, hay que saber cuándo callar, cuándo decir y no solo siempre pelear. Y esto es lo que vimos con Vicky Dávila, cómo ella confió en su popularidad, pero ahora pues tiene unos números muy bajitos. Por lo tanto, no debemos tomar la decisión de votar por la popularidad de un candidato. Bien, entonces, en estas elecciones legislativas, pues no hay tanta gente conocida, tanta gente popular, ¿sí? O hay gente popular, pero solo en sus regiones, en el caso de la Cámara, ¿sí? Y en el caso del Senado también, o solo en algunos nichos electorales, por lo tanto no tienen un reconocimiento nacional. Bien, entonces muchas veces la gente vota por la popularidad. Bien. La segunda causa por la votación tiene que ver con los partidos. Entonces vamos a mirarlo acá y acá me voy a extender un poquito para analizar un poco los partidos que van a estar en esta elección, porque aunque cada uno de nosotros tengamos un partido, porque pues debemos tener un partido,
no siempre los candidatos están en el mismo partido, porque debido a lo que estamos hablando de la popularidad, y la politiquería también, los partidos han perdido su pensamiento, sus principios fundacionales y se han convertido en recibir a diferentes personas, ¿sí? Entonces, más como interesados en el rédito político y económico que en realidad una forma de pensar. Por eso el partido se llama partido porque toman partido por una forma de pensar, ¿sí? Entonces dividen el pensamiento y parten ese pensamiento en diferentes partidos. Bien, bien, entonces veamos ello. Acá tenemos la popularidad. ¿Qué ha pasado con la popularidad? Debido al gran nepotismo, clientelismo y rotación de funcionarios del gobierno Petro, el nepotismo es poner a los amigos en los cargos, sí que estén preparados. El clientelismo es voten por mí y yo les tengo puestos, y la rotación de funcionarios en el gobierno Petro por su mal desempeño de estos funcionarios y también por la forma de gobierno o digamos de soberbia del presidente, que aquel que se le opone o va a hacer algo a la manera correcta, pues también es apartado del cargo. Entonces, este ha sido el gobierno con más rotación de funcionarios. Nunca antes ha habido tantos ministros como en este gobierno, ni tantas rotaciones en el poder público. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Muchos afines al gobierno que participaban en el poder legislativo se han pasado al ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido oportunidades de trabajo, porque echan a uno, nombran al otro, echan a uno, nombran al otro. ¿Sí? Y en ese poder, en el poder ejecutivo, ¿sí? Pues ejecutan los presupuestos y pueden los que son politiqueros, pues obtener más corrupción. ¿Sí? Por lo tanto, esos que eran populares, afines al gobierno, ¿sí? Que estaban en el legislativo, pues ya no van a estar en el legislativo y entonces, sí, no hay tanto número de candidatos populares. ¿Por qué? Porque se han pasado al ejecutivo. Entonces acá vemos en la imagen un poconón de personas que han estado involucradas en escándalos de corrupción del gobierno y son esos y aún muchos más. Bien. Entonces, recordemos que este ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Bien. Y y que pues ya han robado en estos 3 años y medio o 3 años eh, lo que se había robado en todos los demás anteriores años desde que iniciamos la República. Entonces, ¿qué sucede? Hay menos candidatos y también en los candidatos de la oposición ha sucedido lo mismo. Las figuras fuertes en el legislativo, populares y fuertes, con experiencia en el legislativo, ¿sí? Han estado más pendientes de la ejecución en este gobierno, ¿sí? En su oposición a lo que ha hecho este gobierno, que definitivamente no se lanzaron a las elecciones de Congreso, sino que muchos están en las campañas o de candidatos para elecciones a el Poder Ejecutivo. Bien, entonces en ambos sentidos, en ambos sectores, eso hizo que tengamos menos candidatos con popularidad en el legislativo. Y eso ha hecho también que se pierda un poco el nivel o la calidad de los gobernantes que van a estas dos corporaciones, al Senado y a la Cámara. Obviamente siempre el Senado es una dignidad mucho más importante que la Cámara, porque pues es de un nivel nacional, pero se ha cambiado de que era una votación nacional donde el senador hacía un trabajo nacional a un trabajo local con muchos votos para quedar elegido. Vimos que la mayor votación al Senado pasada fue la de los ñoños en Córdoba, ¿sí? Y solo tuvieron 90 y pico% de los votos fueron en Córdoba, ¿sí? Entonces se ha perdido un poco esas épocas donde los senadores pues eran políticos de verdad, de pensamiento, gente de peso, ¿sí? Y ya pues no queda mucho de ello. Bien, y por esa causa pues, sea, no hay candidatos con popularidad y lo que hay, ¿sí? Es el resultado de esa popularidad por el marketing político.
Bien, bien. Entonces ahora veamos la siguiente, el segundo punto, los partidos políticos. Bien, los partidos políticos, aunque no creamos, sigue siendo, ¿sí?, una gran causa para que la gente te vote teniendo en cuenta su partido. Bien, sí, aunque hace más de una generación se logró romper con el bipartidismo, iniciado pues este rompimiento después de la Constitución del 91, sí, ya el bipartidismo se perdió, liberal y conservador, y hoy pues hay muchos partidos, pero aún en lo rural, sí, sigue habiendo partido y bipartidismo. Bien, y los ciudadanos votan por su partido independientemente de los candidatos que tengan, de la calidad de esos candidatos. Bien, entonces la gente tiene en cuenta su partido, pero no siempre nuestro partido tiene un buen candidato, ¿sí? No siempre. ¿Por qué? Porque los partidos no son fuertes, ¿cierto? Ya no son partidos de pensamiento, ¿sí? Entonces no siempre, ¿sí? Va a tener un buen candidato. Y también vemos que dentro del multipartidismo, que es lo que tenemos ahora, algunos usan los partidos solo como empresas electorales, apareciendo solo en los tiempos de elección, pero no hacen un trabajo político en los otros años. Bien, entonces eso también se ve. Tenemos casos como el del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, que solo aparece para las elecciones y se desaparece. Bien, y pues Ingrid Betancourt vive de ese dinerito que se gana por los votos. Bien, entonces eso es lo que sucede. Ahora tenemos muchos partidos que realmente tampoco dan una idea correcta de ese pensamiento. No estoy diciendo que volvamos al bipartidismo, es bueno tener una pluralidad de partidos, pero que respondan realmente a un pensamiento. Por lo pronto, entonces vamos a mirar acá la proyección esperada. Esta es la encuesta del gobierno, es Guarumo, ¿sí? Y cómo se espera que quede tanto la Cámara, perdón, el Senado en estas elecciones. Bien, como vemos, va a haber un panorama diferente, eh, sí, pero a grandes rasgos parecido. Va a ganar un poquito más en esta elección la izquierda, ya que la izquierda está en el poder. Bien, pero vamos a irlo analizando uno por uno. Bien, entonces vamos a empezar con los más opcionados a lograr más curules en el Congreso, que sería el partido Pacto Histórico. Bien, el Pacto Histórico obtuvo 2.5 millones de votos en su consulta interna, de los cuales más de 400 fueron nulos, es decir, que fueron realmente 2.100.000, de los cuales tuvo 600.000, un poquito más de 600.000, como 700.000, Carolina Corcho, y 1.500.000 Iván Cepeda. Bien, pero comparado con la votación de la consulta del pacto histórico hace 4 años, pues han perdido la mitad del terreno. Y esto, aunque es claro que la vez pasada tuvieron 5 millones y esta vez 2,5 millones, entonces es claro que han perdido, pero no es claro aún en las encuestas, porque siguen teniendo el mismo 30-35%. Bien, entonces allí hay que ver que de pronto las encuestas están un poco infladas, pero también hay que tener en cuenta que ellos tienen el fraude, ¿sí? Un fraude decente, digamos, y no estoy diciendo que hacer fraude sea bueno, pero un fraude para los malos que hacen fraude, un fraude normal va a ser de 10%. Bien, bien. Entonces, podríamos pensar que estaríamos con menos votación, pero eh, ellos, aunque han bajado, aún son la primera fuerza en poder tener curules en el Congreso. Se espera que logren alrededor de 18 senadores. Yo esperaría que fuesen por ahí unos 15, ¿sí? Porque sí creo que puede estar un poquito inflado, pero pueden ser 18 o hasta 19, pero no por ellos, sino por el mal proceder político de todos los demás partidos, ¿sí?
Y no me refiero mal a que estén haciendo las cosas en maldad, sino que no están haciendo bien las campañas y eso le da poder a el pacto histórico. Entonces se espera por ahí entre unos 18 senadores y algo más de representantes, sobre todo en los territorios, los departamentos donde hay violencia guerrillera y bandas criminales. Allí se espera un incremento en la representación a la Cámara, ¿sí? Y también una votación obligada para el Senado, pero que va a ser compensada con lo que ha perdido el pacto histórico. Por lo tanto, va a llegar, yo creo que al Senado a cifras similares, pero en Cámara sí se espera que suban un poco más sus votaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esos territorios pues se va a obligar a la gente a votar a través del poder de las armas, ¿no? Bien, entonces tenemos este pacto histórico. Vamos a mirar qué son ellos. El pacto histórico es una alianza política que tuvo como intención unir a la izquierda. Bien, pero que terminó fue siendo gobernada por los caprichos de Petro y no diría yo siendo gobernada, sino siendo desgobernada. O sea, los caprichos de Petro pues la han destruido, ¿sí? Y ahora pues se volvieron, fue un partido. Entonces, fraccionando la izquierda principalmente al Partido Verde. El principal afectado con el pacto histórico ha sido el Partido Verde. Bien, pero vamos a mirar que también le cabe mucha responsabilidad a ellos como partido por ello. Como Petro ya no tiene el control total del partido Pacto Histórico, generó reacciones al apoyo tácito de Petro al candidato Roy Barreras, lo que podría ocasionar una nueva división. El candidato Roy Barreras, como vimos, se va a presentar a través de la consulta y pues Iván Cepeda tuvo 1,5 millones de votos. Si Roy logra más de ese número de votos, ¿sí? Eso pondría al pacto histórico en una situación muy difícil, porque Cepeda se tendría que unir a Roy Barreras. Y eso es muy difícil que ellos lo vayan a hacer. Por lo tanto, lo más posible es que haya una división entre ellos y esa pues sería la mejor noticia para el país. Bien. Bien, entonces en eso están, eso es lo que se está haciendo allí con este primer partido. Bien, el segundo en fuerza es el Partido Centro Democrático. Bien, el Centro Democrático es el partido uribista, se forma después de la traición de Juan Manuel Santos y para las elecciones 2014 y ha dependido pues del manejo del expresidente Uribe con reglas no claras, bastante errático su manejo, por temporadas haciendo que la dirección del partido lo maneje, pero por temporadas él pasando por encima de la dirección del partido y él haciendo lo que quiere. Entonces, ya después de 4 elecciones, esa forma de gobernar un partido, pues tiene que tener malas consecuencias, logra un desgaste, ¿bien? Y ya generó divisiones reales, ¿bien? Para esta elección. En la primera elección, perdón, fue pues un fracaso con su candidato Oscar Iván Zuluaga. em, y en la segunda tuvo mucha fuerza y logró que quedase Duque. Y luego en la tercera perdió mucho terreno al perder con Petro y en la actual, aunque recuperó algo ese terreno, sí, solo ha ganado un poco porque también ha perdido, sí, por su forma de haber hecho esta campaña. Bien, ese es el Partido Centro Democrático. Veamos un poquito acerca de cómo se presentan para estas elecciones. Presentó una lista cerrada al Senado aspirando a elegir al menos 25 senadores. Una lista cerrada es una lista donde se vota por toda la lista, no por cada persona. Y de acuerdo al número de votos, pues va quedando los senadores en el orden que están en la lista. Pusieron de número 25 al expresidente Álvaro Uribe para, pues, querer tener 25 senadores, cosa que va a ser muy difícil de lograr. Ellos esperaban tener estos 25. Realmente, con la fuerza que estaban tomando, se esperaría que llegasen, sí, a unos 18 senadores, podría ser, pero como van ahora, están por ahí entre unos 12 y unos 15 senadores. Bien.
debido a que al manejo corrupto de la elección de sus candidatos a la presidencia, ¿sí? Y a las reglas no claras para su estructura política. Para Cámara, en cambio, presentó una lista abierta, es decir, allí sí se vota por los candidatos, ¿sí? Pocos candidatos relevantes. En las regiones, uno relevante por región, pero eh, digamos, no muchos. Por ejemplo, acá en la región Bogotá hay uno que es Daniel em, y, em, y Daniel Briceño y no más, no hay otro fuerte. Y así es en cada región, hay uno que otro fuerte. Cosa de que pienso que podría, podría con este nuevo ímpetu asegurar lo que tenía antes en cámara, pero no creo que vaya a crecer. Bien, este es el centro democrático. Y estas dos situaciones, más el manejo actual de la campaña que han hecho tanto a Senado como Cámara y tanto a la presidencia, ha causado que muchos migren del partido, ¿sí? Y se pasen a otros partidos, principalmente a dos partidos, Salvación Nacional y el Partido Oxígeno, este por la participación de Juan Carlos Pinzón. Hay un ala del Centro Democrático que está apoyando la participación de Juan Carlos Pinzón como candidato. Entonces, ha perdido también sus candidatos por ganar, por ganar lo que no tienen de la manera, con las formas incorrectas, han perdido lo que sí tenían. Bien, y eso es un error garrafal. Bien, ya eso ha causado que pues haya escinsiones como o estas divisiones. Bien, pero aún así se espera que sea la segunda fuerza en curules. eh, y pues con una fuerza que logre este segundo puesto, pero diferente ya, al menos con dos escisiones, que es la migración a Salvación Nacional, la gente que ha migrado a Salvación Nacional, si el Partido Salvación Nacional sigue como va, es difícil que vuelva, ¿sí? Y la de María Fernanda Cabal, ¿sí? También sus seguidores ya es difícil que estén allí. Ahora, no se ha dado totalmente esa decisión, pero sí ya se ha anunciado. Bien, entonces esa es la situación de este partido, bien, para estas elecciones. Bien, entonces, al menos se espera que logren 15 senadores y, y no pierdan votos de cantidad en Cámara. Bien, eso es lo que se espera. Veamos el siguiente partido, el Partido Conservador. Bien, este es uno de los partidos tradicionales bipartidistas, aunque su nombre signifique conservador, o sea que conservan los principios morales, religiosos, pues no es así el Partido Conservador. Bien, realmente desde que se perdió el bipartidismo, el Partido Conservador perdió esos fundamentos, ¿sí? Y se convirtió pues cada vez en una peor maquinaria electoral. Bien, para este gobierno, pues inició siendo aliado del gobierno Petro. Recuerden que los conservadores aprobaron la reforma tributaria inicial de Petro, ¿sí? Que sabemos que todo eso fue pues sobornado a estos congresistas, ¿sí? Pero luego como vio que la oposición crecía a Petro y también pues el desbarajuste de este gobierno, de este desgobierno, entonces se fraccionó. La mitad de los conservadores siguieron con Petro y la otra mitad que estaba en el Congreso se fue de oposición. Bien, liderados por David Barguil. Bien, y luego le tocó al mismo Efraín Cepeda también decir que estaba en oposición porque pues era lo políticamente correcto para no perder votos en estas elecciones. Bien, entonces, ¿qué se espera del Partido Conservador? En Senado se espera que tenga el mismo número de curules que anteriores. Ellos han tenido como unas 14 curules, ¿sí? 12, 14 curules, ¿sí? Pero cada vez siguen teniendo menos fuerza en lo urbano, más fuerza, o siguen conservando esa fuerza en lo rural. Bien, entonces se espera que siga igual. En Cámara se espera que crezca un poco porque se hizo un buen trabajo en la costa, principalmente liderado precisamente por David Barguil, con buenos candidatos que llegan a la gente
y ellos pueden allí arañar esos votos costeños que iban a ojo cerrado para Cambio Radical o para Pacto Histórico, pueden estar cambiando los votos para ellos. Entonces se espera que incrementen algo en Cámara. Bien, ese es el Partido Conservador. Veamos el siguiente partido, que es el Liberal. Acá tenemos el Partido Liberal. Es uno de los dos partidos tradicionales, el otro, ¿sí? Y también de la misma forma, aunque su nombre signifique la liberación del control de la Iglesia Católica, este es el inicio de las ideas liberales, ¿m? Con una fe cristiana para todas las iglesias, no solo la católica, sino también las protestantes. ¿Sí? Debido a la teología de la liberación, el Partido Liberal creyó e impulsó la teología de la liberación, especialmente con los curas de izquierda, de, de jesuitas, los jesuitas que influyeron en el Partido Liberal y con el tiempo pues ya se ha convertido en un partido socialista y de una izquierda centro, ¿bien? Eso es lo que es hoy el Partido Liberal, ¿bien? El Partido Liberal fue aliado del gobierno Petro al inicio, pero a diferencia del Partido Conservador que se partió en dos, unos siguiendo con Petro y otros no, a la larga la mayoría del Partido Liberal empezaron a hacer oposición a Petro, ¿sí? Y les funcionó porque lograron tener, digamos, una aceptación de la gente, siendo que son politiqueros la mayoría con una buena presidencia del presidente de la Cámara, Lidio García, el presidente del Senado, perdón, Lidio García, y que a la larga le dio de nuevo oxígeno para su discurso en las regiones. Bien, entonces, ese fraccionamiento de apoyo a Petro fue mayoritario ahora en la oposición y eso le ha servido al Partido Liberal. Bien. Bien, aquí tenemos una lista actual para el Senado, ¿sí? Donde, como vemos, no hay figuras pesadas del liberalismo, ¿sí? Hay es herederos, delfines, ¿sí? Está Richard Aguilar, el hijo del exgobernador de Santander, está Horacio Serpa, el hijo de Horacio Serpa. Bien, la única ficha política que vemos allí como tal pues es Lidio García y Fabio Amín. Ellos dos, pues, tienen un capital político que pueden estar mirando y, pues hay nombres tan cuestionados como Juan Carlos Lozada, bien, y también delfines como María Paz Gaviria, la hija de César Gaviria. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos este Partido Liberal. En Senado se espera que tenga el mismo número de curules, unas 12, ¿sí? Pero cada vez, de nuevo, igual que el conservador, menos fuerza en lo urbano, más conservando lo rural, ¿sí? Y en Cámara, a diferencia del conservatismo, se espera que también se sostengan y no ganen, ¿sí? Eh, Parte de también su desprestigio ha sido la errática dirección del partido por parte de César Gaviria, que a veces acierta en cosas, pero a veces se equivoca garrafalmente en otras, y eso no le ha dado una continuidad política al Partido Liberal. Bien, bien, entonces aquí tenemos el Partido Liberal. Hay regiones, sobre todo para Cámara, donde pesa mucho el partido, entonces regiones que son liberales van a votar por representantes liberales, regiones que son conservadoras por el representante conservador. Bien, bien. Ahora veamos acá la coalición que hizo, que hicieron los partidos minoritarios. Los partidos minoritarios, al ver que no tuvieron un buen desempeño político con el electorado, independientemente de lo que hayan hecho su senador, pero estos partidos tienen un senador, ¿sí? Bien, o un representante, pues al no hacer el trabajo político, pues dependían mucho de las acciones de sus congresistas. Entonces lo que deciden es hacer una alianza para salvar el umbral, es decir, juntos lograr el mínimo de la votación, que debe ser el 3%,
y se alían. Entre esos está el partido Colombia Justa Libres, el partido cristiano. Bien. Entonces hacen una alianza que se llamó ALMA. Bien. Entonces, evidencian pues una alianza con todos los pequeños, cobijando pues partidos que han apoyado al gobierno, congresistas que han apoyado al gobierno y otros que no, otros en la oposición y otros independientes. En el caso de Colombia Justa Libre nunca se declaró en oposición, sino como partido independiente, cosa que yo creo que fue un error. Bien. Y tenemos ahí, por ejemplo, la Liga de Gobernantes, que tenía una senadora y se declaró en oposición. Entonces, es un partido de los chiquitos, de los pequeños, ¿bien? Y se decidieron unir, pero luego viendo sus cuentas, ¿sí? Y además la migración de muchos de sus posibles electores hacia partidos nuevos, entonces o fenómenos políticos nuevos, entonces deciden, ¿sí? Que tienen que hacer otra alianza, ¿sí? Estos partidos tuvieron algo de nombre en esta pasada legislatura por las acciones individuales de sus congresistas, ¿sí? Más que por las acciones políticas del partido. Entonces a ellos les toca buscar una nueva alianza. Entonces estos mismos congresistas que ya tienen empiezan a trabajar en ello y, y realmente no son los partidos, sino los congresistas que tratan de hacer esta alianza. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la congresista del Partido Colombia Justa Libres, Cristiana Lorena Ríos, que recordemos que empezó apoyando al gobierno Petro, ¿sí? Porque ella pues es de origen liberal, fue clave fue el voto clave para apoyar la reforma tributaria primera de Petro, pero luego ya empezó, ante, pues como estaba el gobierno, pues ya empezó a hacer oposición, aunque el Partido Cristiano nunca se declaró en oposición oficialmente, pero hizo oposición y vimos pues una buena labor de Lorena como vicepresidente del Senado y también en su comisión, especialmente oponiéndose a la ley de la reforma a la salud, cosa que ganó dos veces ese parar esa reforma, ¿no? Entonces, esos como ejemplos, algunos ejemplos eh, de estos congresistas, bien, pero no les alcanzaba. Entonces, tienen que buscar una segunda alianza y la logran con Cambio Radical. Entonces, hay una alianza de todos los pequeños que se llama ALMA más Cambio Radical. Bien, y este es ALMA y Cambio Radical. Entonces, Cambio Radical es un partido que fue el primero en declararse en oposición. Tenía buenas gente allí, pero luego algunos de estos salieron en desbandada a buscar elecciones presidenciales porque en el partido pues estaba pues ya en la candidatura presidencial reservada para el fundador, que es Vargas Lleras. Entonces dijo, no, pues acá no voy a ser candidato, porque es Vargas Lleras, me voy del partido y eso le hizo mucho daño al partido Cambio Radical, siendo que pues sí se esperaba que Vargas Lleras fuera candidato, pero debido a su salud, pues no se presenta como candidato. Por lo tanto, Cambio Radical se queda sin el pan y sin el queso, sin sus grandes figuras, ¿sí? O no digamos grandes figuras, pero pesos pesados que tenían ellos y tampoco una candidatura fuerte a la presidencia. Por lo tanto, con esa perspectiva, aunque se opuso al gobierno con vehemencia, ¿sí? Pues políticamente su propia estructura de partido lo perjudicó y entonces necesitó también aliarse con otros, y pues tiene esta alianza para em, para pues tratar de conservar lo que tenían. No se espera que lo logre, se espera que pierdan curules, los de Cambio Radical, y que con esta alianza conserven las curules que tienen los de Alma, ¿sí? No se espera que ganen algo más, sino que las conserven.
¿sí? Y Cambio Radical al menos bajen dos, hay algunos que dicen hasta cinco va a bajar de los que tenía en Senado y en Cámara. También en Cámara no se espera una buena votación de Cambio Radical, precisamente por lo mismo su estructura política se desmanteló migrando a otros partidos. Bien, bien. Entonces, los demás pues solo tienen una curul y se espera que la conserven. Bien, bien. Veamos ahora el Partido Verde. El Partido Verde debería estar antes porque ha tenido gran votación anteriormente, pero en este gobierno el más perjudicado yo creo que ha sido políticamente el Partido Verde. Bien, ¿por qué? Básicamente es muy duro estrellarse dos veces seguidas, ¿sí? Y tenemos que este partido, pues que es el resultado del movimiento político Alianza M19 de la guerrilla del M19 y este movimiento más diferentes alianzas, sobre todo con la izquierda, especialmente movimientos que agrupaban otros exguerrilleros y gente de clase alta afín al pensamiento socialista, se unen y forman esto que es la Alianza Verde o Alianza Partido Verde. Bien, promocionando un socialismo diferente, con bienvenida al progresismo. Y pues ejemplo de ello es personas como Enrique Peñalosa, ¿sí? Que inició con el Partido Verde, bien, allí. Y básicamente el Partido Verde ha sido diferentes caudillos de izquierda, socialistas, pero tratándose de diferenciar del pensamiento comunista. Bien, esa es la idea de lo que tiene el Partido Verde. ¿Qué ha pasado entonces, esas dos estrelladas o dos cimbronazos que ha tenido el Partido Verde en este gobierno? Veamos, lo primero es dos fracasos seguidos tan estrepitosos como la debacle de la alcaldía de Bogotá por Claudia López, la peor alcaldía de la historia, la más corrupta de toda la historia en el país. Bien, y eso por un lado, eso destruyó básicamente mucha estructura política que había logrado el Partido Verde. La alcaldía de Claudia López fue terrible para el partido, ocasionando que hasta ella misma se saliera del partido verde. Y lo segundo es la corrupción de su director, el máximo responsable del robo de la UNGRD, eh, que es lo de La Guajira y todo ello, donde se robaron más de 5 billones de pesos y que ha sido protegido por Petro y está en Nicaragua asilado. Bien, entonces estas dos cosas, ¿sí? Tanto externamente al tomar el poder con Claudia López y haciendo pues, una alcaldía tan corrupta, ¿m? Y luego estar metidos internamente con su director en toda esta corrupción, pues ha hecho que el partido haya perdido mucha fuerza, ¿sí? En sus electores y también, pues, siga en todos estos escándalos, ¿bien? Ellos también tenían tal vez la mejor estructura política que de un partido no tradicional, o sea, diferente al liberal y conservador, ¿sí? Con ideologías equivocadas al ser de izquierda socialista, ¿bien? Pero sí tenían una buena estructura, habían logrado hacer un poder local, un poder bien a través de sus directorios, tenían gente militante correctamente en su trabajo, correctamente haciendo la milicia del partido, no me refiero a en decisiones correctas, ¿sí? Pero ahora el Partido Verde prácticamente ha sido muy, muy afectado por ello. ¿Qué es hoy el Partido Verde? ¿Sí? Es un partido que aglutina a algunos de izquierda con liderazgos propios, pero nada que los una realmente. ¿Sí? Aquí tenemos gente como Ariel Ávila, Angélica Lozano, Lucho Garzón, Catherine Miranda, JP, que tiene un pensamiento muy diferente a los demás, y Amaya, que es el hermano del exgobernador de Boyacá, que ahora va para el Senado. Entonces, liderazgos, un partido que los cobija, pero sin una unidad, básicamente una plataforma electoral, pero ya ha perdido lo que fue
en un tiempo el Partido Verde. Creo que ha sido el más damnificado en lo político en este gobierno. Bien, bien. En Senado sin duda disminuirán, al menos 5 curules se espera que disminuyan. O sea, es una crisis terrible. Y también están en una encrucijada, pues los que queden elegidos, sí, van a depender de qué se elige en el Ejecutivo. Si se elige a la izquierda, entonces ellos, sí, van a apoyar a la izquierda solapadamente, pero tendrán también que hacer oposición en algunas cosas. Bien, no pueden unirse de una a la izquierda, sí, porque eso sería sucumbir ante el pacto histórico, sí, y perder su partido. Bien, y también por el otro lado, si gana alguien que no sea de izquierda, entonces también lo mismo, no pueden apoyarlo, sí, se tendrían que oponer, pero también la participación en el gobierno estaría muy limitada a ellos, para ellos. Entonces están en esta encrucijada porque en ambos casos los pone en una situación incómoda. En Cámara, un éxito es que mantenga las curules que tienen y tienen con qué lograrlo, ¿sí? En su estructura política, que ha sido menos afectada que la nacional. Tienen con qué lograrlo, pero mm, no hay algo seguro en ello que las logren sostener. Mientras que en Senado sí, lo más posible es que pierdan curules. No se ven unidos, cada uno está por su lado. Si no tienen un líder, no tienen un director, ¿sí? No han podido realmente nombrar un director que los aglutine, ¿sí? Entonces, recordemos que el Partido Verde apoyó a Petro, ¿sí? Fue clave en el apoyo a Petro, pero luego muchos de ellos empezaron también a alejarse de él, ¿bien? Y otros sí siguieron allí. Entonces, este es un partido que está en esta encrucijada. Veamos ahora este partido, Movimiento Salvación Nacional. El Movimiento Salvación Nacional inicia con Álvaro Gómez cuando él se retira del Partido Conservador. em, Diciendo que pues que ya el partido perdió sus principios fundacionales y es un partido que dura algo más después de la muerte de Gómez y luego se desaparece. Hace 4 años recibe de nuevo aval el partido e inicia una campaña con Enrique Gómez, sobrino nieto de Álvaro Gómez, con poco éxito electoral. Bien, 50.000 votos nomás sacó a la presidencia. Bien, pero presentando una nueva opción de las ideas conservadoras para el creciente número de jóvenes que las quieren defender ante el ascenso del socialismo en la región. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay una nueva opción de gente que quiere oponerse al socialismo, pero que no quiere estar en el uribismo. Bien, entonces para esta segunda empezó a tener un poquito más de popularidad, de sonido, a estar más en los medios y eso también hace que el candidato de las Priella, pues, entre como su candidato a la presidencia y esto pues le da mucho más apoyo, ¿bien? Al ser un nuevo partido, lanzar candidaturas no se esperaba que lograra el umbral, ¿sí? Realmente no, inicialmente no se esperaba. A hoy en las encuestas ya se perfila pasando el umbral. Bien, y entonces eso implica que va a elegir senadores y representantes. Bien, yo hoy mismo al inicio pensé que no pasaba el umbral, la verdad, pero ahora viendo, lo más posible es que lo logre, pasar raspando, pero lo logra. Bien, no creo que logre una votación mucho más allá de lo que sea el umbral, pero lo más posible es que lo pase. Ahora hay algunos que, que no, que se queda por poco. Esperemos a ver, ¿sí? En estas elecciones de Congreso, la gente a veces no vota, entonces esperemos que cómo se presenta a veces el clima, porque a veces llueve y la gente no sale a votar, y ver los pronósticos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en la votación para el plebiscito del proceso de paz. Llovió en la costa y la costa no salió a votar y pues por eso ganó el no. Bien. Y pues que los cristianos se unieron también para el no. Bien. Entonces, ¿qué ha sucedido?
al involucrarse de las Espriella allí como candidato y ante el éxito de la campaña de la Espriella, no me refiero a que ya vaya a ganar, pero ha hecho una campaña política en que no ha perdido votos, sino ha ganado, en lugar de ponerse a pelear, y eso le ha ayudado, ¿sí? Entonces ha desplazado varios votantes del Centro Democrático hacia Salvación Nacional. Algunos votantes del nuevo liberalismo también hacia Salvación Nacional, ¿sí? Entonces no es que haya creado nuevos votantes en sí por su propia acción. Los nuevos votantes que tiene han sido principalmente migración de otros partidos y los nuevos votantes, pero que sí ha hecho Abelardo de la Espriella por arrastre de su candidatura presidencial, entonces pues para que voten por sus senadores y sus representantes, ¿bien? Entonces, este partido tiene que aprovechar pues este cuarto de hora que tiene, lograr elegir la gente, eh, y, y al menos tener tres curules en el Senado, de pronto en Cámara dos, ¿sí? Y ver cómo se comporta, ¿no? Bien. Em, bien, esta está repetida aquí. Bueno, una cosa, es una nueva propuesta, pero la mayoría de candidatos no tienen una experiencia en la parte política. Son buenos candidatos, sí, pero tienen esa limitante, les falta algo de experiencia. Tiene experiencia algunos en lo privado y en lo público, pero no en la parte política. Bien, entonces hay que esperar a aquellos que elijan cómo les va a ir. Entonces, es un partido para observar, pero digamos, el único que acá vemos que puede ir ganando, sí, ganando, o sea, pasar de nada a nombrar ya tres curules, a tomar tres curules es algo bueno. Bien. Bien, veamos acá el partido de la U. Este es otro. Este partido fue fundado por Juan Manuel Santos y su equipo de trabajo para su campaña presidencial, aduciendo el continuismo del uribismo. Por eso se llamó U, Partido de la Unión, pero básicamente de Uribe. Bien, pero que dejó de serlo cuando él ya quedó en la presidencia y pues se opuso a Álvaro Uribe y iniciando el santismo. Bien, este es el partido santista. Es el partido político acomodado y politiquero por excelencia. Bien, poco poder en las principales ciudades, buen poder regional, ¿sí? Cada vez más pequeño, cada elección pierde curules, ¿sí? Es un partido que se sostiene por estos caudillos políticos, sus propias máquinas electorales, pero no tiene una unión en realidad, no hay un trabajo. Hay muchos que salieron de la U para el pacto histórico y allí se perdió mucha de su poca estructura que le quedaba, ¿sí? Gente como Armando Benedetti, que se fue al pacto histórico, como Roy Barreras, que pertenecían acá a la U con su estructura política, ¿no? Entonces, un partido que se espera que pierda votos, ¿sí? Se espera que pierda al menos una curul, hay gente que dice que más, ¿sí? Hay un encanto de su electorado, un desencanto, porque aunque ellos apoyaron al gobierno Petro, ¿sí? Como partido de la U, pues solo trabajaron para ellos y no para sus electores, para sus propios líderes y no para sus electores. Entonces, va a ser difícil que ganen y eh, hay como ocho curules que tenían, se espera que te logre ocho y algo más en la Cámara, pero eso significaría haber perdido al menos dos. Y puede ser que logre menos. Bien, bien, eso es otro de los partidos. Entonces tenemos que ver la situación que tienen los partidos y no votar de una por el partido, sino tenemos que analizar bien cómo está el partido. Veamos acá el partido. Este partido político es una alianza, la alianza Ahora Colombia, es la alianza entre el movimiento Mira, el partido político Mira de la Iglesia de Jesucristo Internacional liderada por María Luisa Piraquive, eh, el Nuevo Liberalismo, es el partido de los Galán, y Dignidad y Compromiso liderado por Jorge Robledo. Bien, entonces estos tres se unen para buscar pasar el umbral, ¿sí? Y presentan, sí, pues cada uno tiene dos curules en el Senado y lo más posible es pues que las sostengan, al menos fijo en el Mira, yo creo que también en el nuevo liberalismo,
y en dignidad puede ser que la sostengan esas dos, pero aún tengo dudas de que logren esas dos. Bien, en cámara también conserven lo que tengan, ¿sí? Aunque en cámara tienen menos presencia y menos poder, porque al contrario de los otros partidos, es un partido más urbano, un partido más de ciudad, bien, no un partido de región, de campo, de zona rural. Bien, el nuevo liberalismo tiene dos centros políticos, que es Santander y Bogotá. ¿Sí? El Mira, pues, aunque está en todo el país, ¿sí? Elige sus senadores, pero su fuerte es Bogotá. Bien, y Dignidad tiene algo en Bogotá y en alguna también, en algunas otras partes, digamos, allá en Caldas algo, pero, pero tampoco es que tengan gran cantidad. Entonces es una alianza ahí para salvar el umbral. Creo que lo pueden salvar sobre todo pues por la votación ahí del Mira y del nuevo liberalismo, pero hay que esperar aún. Sí se espera que el nuevo liberalismo crezca en Cámara. ¿Por qué? Pues porque el alcalde de Bogotá es de allí y se espera que tenga un crecimiento en Cámara por Bogotá. Bien, bien. Esta es esta alianza. Bien, entonces, partido político, ¿sí? No de una votar, ¿qué tenemos que hacer? A menos que el partido político represente en gran mayoría el pensamiento de uno, pues no debemos votar fijo por los candidatos del partido, ¿sí? Inclusive estoy hablando allí también del Partido Cristiano, ¿sí? Aunque hay candidatos cristianos en el Partido Cristiano, ¿sí? Y se supone que el Partido Cristiano debería representar nuestros intereses y nuestra forma de pensar como cristianos, pues muchas veces no lo hace. Para la muestra un botón con el Partido Colombia Justa Libres y todas las peleas internas que ha tenido, bien, que ya ha perdido mucho poder. La mayoría de los cristianos no están con el Partido Cristiano, entonces están en otros partidos los candidatos, entonces pues la cosa no va a estar fácil, pero tampoco debemos votar a ciegas por el partido. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar primero los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles, ¿sí? Independientemente de que sean del partido de uno, hay que mirar, ¿sí? Examinar al candidato primero. En esa situación nos tienen los partidos hoy, incluyendo al Partido Cristiano. Bien, entonces tenemos que mirar, ¿sí? Ahora, en el Partido Cristiano hay algunos candidatos con nombre, pues la principal es Lorena Ríos, que ya es senadora y se lanzó para repetir. Lo más posible es que logre su curul, logre tener su curul. Y de pronto hay que esperar con ese impulso que le da Cambio Radical en su alianza, a ver si tienen alguien un poquito, un segundo, algo de votación que podría de pronto llegar, pero es difícil, es difícil. Entonces se espera que solo tenga una el Partido Cristiano allí. Bien, pero hay otros candidatos en otros partidos. Bien, y entonces hay que pues examinarlos pasando los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Estos requisitos están más fáciles en cuanto a partido para las elecciones al Senado que para Cámara. ¿Sí? Y en el caso de Bogotá, Cámara por Bogotá, ¿sí? No sé en las otras regiones, ¿sí? Por ejemplo, allá donde está Arnea, en Bolívar, pues el Partido Conservador hizo una muy buena lista a la Cámara por Bolívar, muy buen trabajo político que hicieron ellos ahí, entonces yo creo que ahí pueden obtener algo de votos, pero sabemos que ha hecho también el Partido Conservador en este gobierno y también tienen gente buena en Bolívar y gente pésima en Córdoba como Guadid Mansur, que es otro de los corruptos de la UNGRD. Entonces, bueno, eso es la situación de los partidos. Entonces, no podemos de una irnos nosotros a votar como vota la gente, vamos a votar por el partido, vamos a solo ver los del partido, sino examinarlos y pasarles los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. ¿Bien? Bien, veamos entonces una tercera. La tercera es la abstención. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la gente va a tener en cuenta para elegir candidatos la abstención? ¿Sí? Si los de abstención no votan.
¿sí? La abstención electoral. Bien, vamos a mirar qué quiere decir eso. Bien, la tercera causa que la gente tiene para elegir candidatos ya no es la gente que los elige porque es la abstención, entonces no los elegirán porque no van a votar, sino los mismos candidatos, ¿sí? Al haber una cifra alta de abstención, entonces se cuenta con ese número fijo de gente que no va a votar, por lo cual se pueden lograr curules con menos votos y ello facilita maniobras politiqueras, como la compra de votos, fiestas políticas, ¿sí? Y también un menor número de gente a la que se le prometen promesas si somos elegidos, ¿no? Si son elegidos. Entonces, eh, esta es lo que tienen en cuenta los candidatos para presentarse y es unos niveles de abstención para poder lograr ello. Vemos, por ejemplo, casos de abstención en lo que antes se llamaban los territorios nacionales o los departamentos con poca población, lo que es los llanos y la Amazonía, ¿sí? Muy alta abstención, eh, y ganan con muy pocos votos, ¿bien? Entonces, ese es un caso, ¿sí? Entonces, a veces es mejor ser candidato en un lugar donde hay más abstención, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a ser elegido con menos votos. Pero si no hubiese esa abstención electoral, entonces pues la pelea sería más difícil. Y al ser más difícil la pelea, pues solo los mejores ganarían. Bien, bien. Entonces, para estas elecciones se espera que haya algo menos de abstención electoral y eso es una buena noticia por el descontento con el gobierno actual, ¿sí? Entonces, se espera que la gente vote un poquito más. La abstención para las elecciones anteriores de Congreso fue del 52%, es decir, que solo votó el 48% de los que podían votar. Ahora, esperar una votación del 100% es difícil. ¿Por qué? Porque hay gente que está fuera del país, hay gente que se va a enfermar ese día, ¿sí? Hay gente que por alguna u otra razón no va a poder votar ese día. Entonces, digamos, hay unos niveles, digamos, entendibles de abstención, que esté entre un 15%, un 10, 20. Bueno, está bien, pero niveles ya del 50, sí, es muy alto. Bien, se espera que mejore, entonces haya más gente votando. Estuve reinvestigando ahí porque no hay tantas cifras aún, pero vi algunas cifras acerca de un 55% de la gente que vote, un 45% de abstención, sería una buena cifra. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque, digamos, las cuentas, los candidatos tienen que hacerlas con más gente para votar. Por lo tanto, tienen que lograr más votos. Entonces, eso hace un poco la pelea un poquito más justa. Eso sí, se esperaría que nosotros los cristianos nunca estemos en la abstención electoral, siempre votemos, ¿bien? Ese es un principio bíblico, es algo con Dios, no es una cuestión política. Bien, Dios nos dio la república y tenemos entonces que obedecer lo que Dios nos dio para el gobierno civil. Bien, bien, entonces esta es la abstención. Bien, y tenemos entonces acá un cuadrito de abstención electoral. Estos son los escenarios de la participación para el Senado respecto a la votación. Y entonces tenemos acá el histórico en las tres últimas elecciones, ¿sí? Y aquí más o menos tenemos este censo electoral, o sea, hay 41 millones de personas que podrían votar, ¿bien? Y de las cuales, pues, sí, votan 20 con 20 millones, votos válidos 19 y entonces corresponde a una mitad de la gente, ¿bien? Esto es lo que proyecta el gobierno, son las cifras del gobierno, ¿sí? Una encuesta contratada por el gobierno, pero, ¿sí? Em, Se espera un poco más. Realmente yo creo o yo veo que puede ser un poquito más de votación esta vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque hay menos candidatos, que eso hace que haya menos votación, entre más candidatos, pues hay más gente haciendo política y va a llegar a más gente, ¿sí? Entonces hay casi la mitad de los candidatos que hubo hace 4 años. Bien, menos candidatos. Pero también vemos que hay básicamente más polarización. Y al haber más polarización, entonces ese medio que no ha votado, que no vota,
va a ser movilizado un poquito hacia votar. Ya sea votar por el gobierno o en contra, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque al haber polarización y cifras tan iguales en los candidatos, entonces va a lograr que la gente eh, pueda votar. Esperemos que el clima nos ayude. Votar temprano siempre, ¿sí? Es mejor. Y bueno, que sea Dios allí, pues guiando esto. Ese es el tercer punto. El cuarto punto son las encuestas, ¿bien? Pero las encuestas las vamos a ver la próxima sesión porque voy a relacionar cómo la gente vota por las encuestas, o sea, toma su decisión de votar por las encuestas. Pero vamos a analizar cómo las encuestas son realmente, ¿sí? Y que muchas de las encuestas no son encuestas, sino sondeos, ¿bien? Y que muchas están dirigidas, ¿sí? A determinados asuntos, ¿no? Y luego, entonces, con las encuestas vamos a ver algunos candidatos la próxima sesión. Bueno, terminar de ver algunos otros puntitos cortitos que hay sobre cómo la gente, qué tiene en cuenta la gente para votar en estas elecciones y darnos entonces una idea de qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces vamos a dejar este de la encuesta para la próxima sesión porque quiero tocarla completa y pues ya hemos también llegado al tiempo de las preguntas o comentarios. Bien, entonces, em, bueno, si hay alguna pregunta, comentario, voy a mirar allí. El chat no Chat, tiene Sara. preguntas, Oscar, buenas Ok, noches. muchas Ah, gracias. bueno, No hay pregunta Carolina. en el chat, pero acá Carolina sí levantó la mano, ¿cierto? Ok, entonces vamos con Carolina. Dale, Caro. Hermanitos, buenas noches a todos. Eh, Hermano Oscar, eso de la abstención a lo último donde decía que se prestaba para fiestas políticas y eso no entiendo. O sea, esa abstención, el no votar, eso quiere decir que juegan con... Sí, juegan con que la gente no vote. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo soy un político, politiquero, entonces yo Sí, juego con que la mitad de la gente no vote. Entonces mi campaña debe llegar a tantas personas. Entonces, como son menos gente las que van a votar, o sea, voy a ser elegido por menos gente, ¿sí? Entonces, eso facilita que yo pueda hacer una campaña política y que también pueda introducir artimañas politiqueras, eh, dándole regalos a la gente, dándole promesas a la gente y pues comprando los votos. Pero si toda la gente vota, por ejemplo, aquí en este pueblo solo votan 10.000. Bueno, entonces te necesito sacar, ¿sí? 5.001 votos, ¿sí? Pero si votan 20.000, necesito sacar 11.001 votos, 10.001 votos. Entonces, una campaña para 10.000 es más difícil, ya no vaya a tener toda la plata para comprar esos votos, ¿sí? Entonces empieza a haber una depuración natural de la politiquería. No es que se va a desaparecer la politiquería, pero va a haber menos politiquería, ¿sí? Bien, porque es más difícil comprar a más gente, ¿bien? Es más difícil transar a más gente. Entonces, una de las razones por las cuales la gente tiene en cuenta el ser candidato político también y elegirse como candidato político es la abstención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la abstención hace que yo diga, bueno, me dan los cálculos, ¿sí? No puedo ser tan famoso, pero puedo llegar. No puedo tener tanta experiencia política, pero puedo lograrlo. Bien. Cuando no hay casi abstención, entonces es mucho más difícil. Ahora, este porcentaje no es que sea igual en todo el país. Este es el porcentaje general, pero lo que encontramos es que en las ciudades votan más y en el campo votan menos. ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver el promedio y logramos ello. Entonces, siempre una campaña en Bogotá es mucho más difícil que en cualquier otra parte. Por ejemplo, una campaña en Antioquia a la Cámara. ¿Sí? Es mucho más fácil, aunque tengo que viajar por todos los municipios de Antioquia, es mucho más fácil que la de Bogotá, aunque en Bogotá no tengo que salir de Bogotá, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque hay más gente votando, ¿sí? Hay más gente que vota, hay más gente votando, ¿sí? Entonces es más difícil, tengo que convencer a más personas, ¿bien? Y también, aunque hay más curules, porque hay más gente, hay más competencia. Ahora, esta vez para Cámara por Bogotá, como dijimos, no hay casi figuras políticas. Tenemos, yo creo que dos figuras allí, que es Daniel Briceño, que viene del Consejo y
es cabeza de lista de Centro Democrático, va a quedar fácil. Está José Jaime Uzcategui, que yo también creo que queda en la Cámara nuevamente por, por pues por los militares y la gente militar que lo apoya, ¿no? A él. Y ya uno que otro politiquero, digamos, está Lozada, del liberalismo, lleva 20 años, pues no es, es joven, pero no es que sea joven, digamos, inició de joven, es el hijo de Ricaute Lozada, y ha seguido siendo representante de la Cámara por el Partido Liberal y sigue, y ahí tiene sus electores, ahí hace su politiquería, ese va a quedar, ¿sí? Entonces tenemos unas que otras figuras en Bogotá, pero no hay como antes gente realmente fuerte, ¿sí? Hay una de Cambio Radical, se me olvidó el nombre, empieza por A, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Que también hay algo de reconocimiento, ya, ya ha sido representante, es representante actualmente. Entonces, una que otra, pero no hay pesos pesados, ¿bien? Entonces, la cosa no está tan fácil, porque cuando hay pesos pesados, ¿qué pasa? Se espera que estos ganen, sí, pero también hacen arrastre a sus fórmulas, arrastre a su partido. Y eso ayuda mucho. Esos votos de arrastre ayudan mucho porque para los pequeños que tengan más votos tu partido, te va a arrastrar a través del cociente y puede entrar uno más, dos más, ¿sí? En cambio, si no hay tanta gente fuerte, menos candidatos, entonces pues va a haber algo menos de votación, pero se va a compensar con que la gente individualmente va a tomar una decisión para votar. Esa sería como la idea de la abstención, ¿sí? Esa ya no es que nosotros la tengamos en cuenta para votar, sino los candidatos la tienen en cuenta, ¿no? Eso se juega con la abstención para el juego político. Acá hay Bien, una pregunta de Julián Roa, dale. Oscar. ¿Cómo puedes guiarnos a reinvestigar el hecho de que este gobierno ha sido el más corrupto en la historia de nuestra república? Bien, ¿Dónde se hallan hay estos datos? muchos datos, dato mata relato, y en ese gobierno hay muchos datos, pero inclusive ni siquiera por el gobierno, aunque por el gobierno también. Ustedes pueden mirar las cifras de cualquier institución del gobierno, ¿sí? Y van a ver que los datos están terribles, ¿sí? Sí, todo mal, ¿bien? Y en lo que tiene que ver ya directamente con la corrupción, ¿sí? Solo en los escándalos que se han dado a conocer por los medios, ¿sí? Ya sumando, ¿sí? Ello, pues, sí, los escándalos de corrupción, pues ya han superado a todos los otros, ¿sí? Ahora, eso es lo que ha salido, ¿sí? Pero realmente si nos ponemos a reinvestigar, como dice ahí Julián, pues vamos a encontrar aún más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay de todos los tipos de corrupción. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué el desempleo ha bajado 2 puntos en este gobierno? Pues estamos en el 12 y estamos en el 10. ¿Sí? Y tuvimos cifras del 9 algo. ¿Sí? Obviamente algo de maquillaje en el DANE, ¿sí? Pero sí, digamos, una tendencia verdadera, y es que sí ha bajado el desempleo. ¿Por qué? Porque se ha contratado más de 1 millón de personas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale 1 millón de sueldos? ¿Sí? Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues se ha endeudado, ¿sí? A las personas, se ha endeudado al país, ¿sí? Para ello con sueldos altos. Bien, no todas las personas han tenido sueldos altos, ¿sí? Pero también algunos con sueldos exorbitantes. Bien, entonces eso es otro tema de corrupción. Entonces, solo es, digamos, ver en cada institución los datos, los resultados y también cosas muy sencillas, y es la caja, ¿sí? eh, el presupuesto no, en cada año se ha ejecutado menos del 50%, o sea, se ha gastado menos del 50% de la plata, pero no hay dinero. ¿Cómo así que no hay plata si se ha ejecutado menos del 50%? ¿Dónde está la plata? ¿Acaso hemos pagado deuda? No, ¿sí? Hemos comprado deuda más cara, ¿bien? Y hemos adquirido más deuda, ¿bien? Entonces, ¿dónde está la plata? Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, hay mucho maquillaje de estos balances que básicamente con una procuraduría del gobierno, una fiscalía del gobierno, una auditoría del gobierno y una contraloría del gobierno, pues es muy difícil que haya una vigilancia, ¿sí? Las cuatro grandes están con el gobierno,
¿sí? Entonces, pues muy difícil. Bien, ahora, en algunos lugares ha sido tan mal el gobierno que se ha visto pues sufriendo a la gente, como por ejemplo en el tema de la salud, ¿sí? El tema de la salud, el tema de la baja en eficiencia minera y los altos costos, entonces para la gente del gas, por ejemplo, ¿sí? De la gasolina, son cosas que también han hecho que pues suban los gastos, pero también esa subida de los gastos del gobierno ha hecho también más corrupción, ¿no? Entonces, no, es fácil verlo, es empezar a reinvestigar cualquier institución, la que quieran, y hay cifras para todo, ¿sí? Entonces, ahora, eso sí con relatos, con cifras, no con relatos, sino con cifras, ¿sí? Eh, y el mismo DANE, ¿sí? Es tan alto la caída de este desgobierno que el mismo DANE pues no puede decir que no, ¿sí? Entonces, con el mismo DANE, que es digamos lo general, ahí ya hay datos, pero en las mismas instituciones ahí se puede ver. ¿Ven? Hay unas que han obviamente tenido más que otras, sobre todo las de gasto directo o las leyes de gasto directo, como por ejemplo el alza a la gasolina, se han robado todo ese dinero porque es de disposición directa. Lo de la UNGRD es disposición directa del gobierno. Entonces, todo esto que es disposición directa, se ha perdido la plata muchísimo. Y también en algunas carteras, ¿sí? Digamos, en transporte, ¿sí? En Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Se han robado casi todo el presupuesto, se lo han robado, ¿sí? Entonces allí hay varias cosas que se ha perdido en el tema de turismo, en el tema de el viceministro viceministerios de turismo, también se ha perdido mucho dinero en la parte agrícola con la compra de tierras, ¿sí? Se han comprado tierras, muchas, el gobierno ha comprado mucha tierra, ¿sí? Y básicamente la ha dado a miembros de ellos mismos, ¿sí? Con pues un sobrecosto grandísimo. Entonces, hay escándalos uno tras otro. Ecopetrol, sí, la empresa más grande del país. Bien, ¿cómo estamos a el 35% de lo que se ganaba Ecopetrol hace 4 años? Bien, entonces, bueno, de ahí para allá muchas cosas. Em, entonces, es fácil ver. Bien, ahora, no hay un informe todavía de esto, ¿sí? Estos informes van a estar después de que este gobierno no esté o inclusive van a estar así gane el continuismo de este gobierno, van a estar después de que este gobierno pase. Bien, ¿por qué? Porque van a ser usados, ¿sí? Como medida de mejora para las nuevas políticas si sigue el gobierno socialista comunista, que sería Iván Cepeda, o si sigue el gobierno socialista hacia la corrupción, que sería el de Roy Barrera. Bien, ambos van a usar esas cifras para justificar sus políticas. Bien, entonces eso va a estar. Y la oposición, pues obviamente también. Ahora, si gana la oposición, entonces va a usar esas cifras también políticamente. Entonces esos datos los vamos a tener bastante seguro ya ordenados, porque en este gobierno no hay orden de estos mismos datos, los vamos a tener ordenados ya después, ¿sí? Eso va a estar disponible cada vez más, pero sí se encuentra fácilmente. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, muy bien, no hay más preguntas que bueno. Este tema aquí de los partidos es importante tenerlo en cuenta porque en las elecciones legislativas la gente vota mucho por partido, ¿sí? En las presidenciales, como hay tanta alianza entre los partidos, porque solo es uno, ¿sí? Entonces hay mucha alianza, bueno, pero acá no, acá se presentan todos los partidos. Entonces hay mucho voto por partido. Entonces es importante nosotros tener la condición correcta, que aunque sí debemos tener un partido, y se supone que el partido debe pensar como uno piensa, uno debe estar en el partido que piensa como uno piensa, ¿sí? No siempre los directores, los líderes de esos partidos hacen lo correcto. Entonces, no podemos votar a la ciega en las elecciones legislativas por partido. Tenemos nosotros que analizar, ver, ¿sí?
Salvación Nacional ahorita está creciendo, se esperaba no pasar el umbral, parece que va a pasar el umbral, sí, pero tampoco se pueden confiar, ¿cierto? El mismo pacto histórico tiene seguro ser la mayor fuerza, sí, pero, sí, ¿cómo va a ser para realmente lograr una unión si pierden la presidencia? Como vamos, estamos en un empate técnico y en un empate técnico gana el continuismo porque tiene el fraude. Bien, entonces, Oscar, está, perdón, una aclaración, no estoy segura. ¿El pacto histórico no conserva las curules que les dieron a raíz del acuerdo de paz? Ellos ya tienen que ser eso votados, era ¿cierto? comunes, ¿bien? Eso No era era, pero eso ellos ya comunes, no, que es el partido de la FARC, ellos ya no tienen esas cinco pero ya no curules, tienen. Ok, no las van a tener. Entonces, ¿qué va a pasar con las curules? Dos, tres van a ser del pacto histórico, es lo lógico exacto. que pasa, ¿sí? Por eso ellos van a subir, están pasando de 15 a 19, más o menos creen que van a pasar, ¿sí? Pero también pierden con lo del partido, o sea, la izquierda también pierde con lo del Partido Verde, ¿bien? Entonces, a la larga van a quedar igual, ¿sí? ¿Quién está cosechando? O sea, ¿quién está ganando esas otras tres que queden? Esas Ujú. dos, tres que queden, Salvación Nacional, ¿sí? Salvación Nacional está quitándole al Centro Democrático un poco, pero también hay gente que va a ser nombrada directamente, que no era, ¿sí? del uribismo, ¿sí? Y que va a votar por la estrella. Por ejemplo, tenemos el fiquismo, el Fico, ¿sí? En Medellín, eso, esa gente va a lograr representación que no tenía antes, ¿bien? Y esas son las otras dos, tres ahí curules. Entonces, digamos, dos o tres van a ser del pacto o dos o tres van a ser de Salvación Nacional. Eso es básicamente lo que está sucediendo. La U va a perder algunas, Cambio Radical algunas, que pueden ser dadas por eso a algunos de las minorías. Entonces, las minorías lo que se quiere es conservar uno, pero una que otra de pronto puede ganar una más, ¿cierto? Eso es lo que se puede. Y el conservador va a ganar alguna, ¿sí? Puede ganar una más, sobre todo en Cámara, ¿sí? Pueden ganar algo más. Entonces, ahí están las otras. Bien. Entonces, ahí se está. Ahora, eh, yo creo que todos los que se están presentando van a pasar, o sea, de estas que vimos hoy van a pasar el umbral. Antes yo creía que Salvación Nacional no lo pasaba, pero como van las cosas, yo creo que puede pasarlo. Entonces, pues ahora hay más partidos, sí, que están allí, pero estos son los protagonistas para estas elecciones, ¿no? Mm, creo que también el mismo em, Partido Verde, pues al perder curules en en este tiempo, tiene la oportunidad de volverse a reestructurar y conservar la estructura política que tienen, que eso es una ventaja que ellos tienen, que no la tiene ningún otro partido. Y tienen eso allí. Hay que ver qué tantos les dan los celos a ellos, porque no hay un líder allí que pueda decirse, bueno, yo lo voy a hacer. Ellos quieren es ser, estar en la política, pero no quieren dar también poner el pecho por el partido. Y entonces yo creo que ya sin Claudia López, ya sin Carlos Ramón, pues no hay un líder que lo pueda hacer. Pero si ellos logran componerse, yo creo que a la larga pueden conseguir, siendo menos senadores, pueden conseguir muy buen apoyo por parte de los demás de la izquierda, ¿sí? Inclusive de los del centro, ¿bien? O los que se dicen de centro, ¿sí? O sea, un Fajardo, ¿sí? Ellos pueden, esa gente puede ir con ellos. Entonces, esperamos ver cómo sea, ¿no? Eh, Oscar, otra duda. ¿Qué pasa en una lista abierta, cierto? No cerrada, sino abierta, tomando el caso del Partido de Salvación Nacional. Si uno concentra el voto, como es lista abierta, uno concentra el voto por en la cabeza de la lista, por decir algo. ujú. Si hay muchos votos para esa persona, él arrastra a los que vienen como suplentes de él, o sea, si tiene No, mucha votación o cómo se no. maneja. Como es lista abierta, entonces Sí, lo primero que hay que hacer es pasar el umbral. Porque si no pasa el umbral, no importa lo que votó, esos votos no se cuentan. de ¿Sí? acuerdo. Entonces, si pasan en umbral, entonces el umbral más o menos van a ser 700.000 votos, eso pone tres senadores. ¿Sí? Un Ujú. senador más o menos con 200 votos,
saca directamente por umbral. Entonces pone tres senadores, hasta cuatro puede poner. Pero sumando los votos de cada candidato. No, entonces como tiene cupo para tres senadores, supongamos, porque pasó el umbral, pone los tres primeros, no importa cuántos votos tenga, ¿sí? Los tres primeros de la lista abierta, ¿sí? Entonces, Ok. si todos tienen los mismos muy cerquita y unos ganan por uno que otro voto, los tres primeros, es los O tres sea, que más cuentan obtengan los votos van. votos. No Digamos, no importa se el orden pierde. de la lista, por eso cada Ah, uno tiene su número. Obviamente, pues hay gente que solo vota por el partido y no vota por un candidato, solo marca la X en el partido y no en el número. ¿y eso es válido? Qué pasa con esos votos? Esos votos entonces van al que está de primero en la lista. Ujú. ¿Sí? Se los suman es a la cabeza de lista. ¿Sí? Por eso es tan importante ser cabeza de lista. ¿Sí? Porque ahí tienes unos votos gratis que es la gente que solo marca el partido y no marca por quién. ¿Sí? Entonces, porque podría marcar por la cabeza de lista el número 101 a la Cámara o el número 1 al Senado. ¿Bien? Pero hay gente que no, que solo vota por el partido. Entonces, todo Y eso. al final esa cabeza de lista arrastra a los otros por el umbral. O sea, sí, porque esos votos pues se suman a él y luego se suman todos los votos del Todos, partido. y ahí los arrastra los que, Pero no es digamos, que el los supo. arrastre, sino que son los votos del partido, sino que esos votos a quién se le aplican a la cabeza de lista, pero ya están en los votos del partido. O sea, lo que pasa en umbral es que la gente vote por ese partido, no importa por qué candidato. ¿Cuántos votos obtuvo ese partido? ¿Sí? En todos esos Ok. candidatos que tuvo, ¿cuántos votos tuvieron? Ah, tanto. Ah, pasaron a umbral. Y eso les da tantos Tantos senadores, senadores lo que por el sea. cociente Ok. electoral. No, o sea, no se pierde el voto. No, no, no. Si se vota pues, solo por el partido, no se pierde. ¿Por qué? Porque va a la cabeza de lista. Bien. Mm, Y entonces la cabeza de lista pues tiene más votos. Entonces eso es lo lógico es que los cabezas de lista sean los que más votos tengan. Bien. mm. Y de ahí para allá en el pues los números que se dan. Pero, por ejemplo, los números que más se pelean es el 1 porque es cabeza de lista, el 10 y el 100. ¿Sí? Porque son números que se recuerdan. La gente Correcto. recuerda el 10 y el 100. ¿Sí? Y el 1. Pero los otros, uy, ¿cuál es el número? Sí, entonces no. Entonces, esa es la idea. Pero sí, en una lista abierta, el umbral es muy importante. En una lista cerrada, sí es en el orden que estén, porque la Ujú. gente vota solo por el partido, no vota por la gente. Entonces, de acuerdo al número, pasaron el umbral, tienen tres, son los tres primeros de la lista. ¿Sí? Y así en una lista cerrada, ¿no? Ahora, obviamente una lista cerrada tienes un poquito más de posibilidades de tener cociente. O sea, en una lista cerrada hay más posibilidades de lograr más curules, ¿sí? Pero también en una lista cerrada uno vota a la ciega, porque uno sabe quién es la cabeza de lista, dos, tres, y los demás uno no sabe quién son. Y nos pueden meter gato por liebre, como pasó con el pacto histórico, que fue una lista cerrada, y nos metieron un pocorón de gente ahí nada que ver, ¿sí? De cuatro, de cinco, ahí y quedamos con gente elegida a la Cámara o al Senado, pues terrible, ¿bien? Porque uno no conoce a toda la gente. Ese es el riesgo de la lista cerrada. Entonces, si es un partido bien y la gente es bien, lo mejor sería la lista cerrada. Bien, pero como no siempre la gente es bien, a veces es mejor la lista abierta y también la lista abierta nos ayuda a medirnos. Porque uno cree que va a sacar hartos votos, ¿sí? Pero sacar un voto ya es mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tuyo. De ahí para allá, cualquier voto es ganancia. Pero saque 50.000 votos. Es muy difícil sacar 50.000 votos. Entonces, uno se mide. Entonces, bueno, ¿cuántos no? Pues tengo solo 5.000 votos y los votos no son heredables. No se heredan para la siguiente elección, ¿sí? Entonces, si tengo 5.000 y para entrar son 10.000, tengo que hacer en los siguientes 3 años, ¿sí? Trabajo político para ganarme, ¿sí? Al menos 8.000 votos, porque esos 5.000 voy a perder 2.000, ¿sí? Y ganar un poco más para lograrlo, unos 7.000, 8.000 votos para lograrlo. Entonces, ese es el trabajo político real, pero también la lista abierta nos ayuda a medirnos, ¿sí? ¿Cuántos votos realmente tengo? ¿Sí? Porque la gente, todo el mundo dice que va a votar por ti, ¿sí? Pero luego cuando vamos a la elección vas a ver que no, ¿cierto? Entonces es difícil, ¿sí? Ahora, en eso también hay fraude, en eso también hay cositas ahí en la registraduría. Entonces, lo mejor es ganar con buena cantidad de votos. Si vas hacia los últimos, hay muchas posibilidades de que si uno no está en la política, quede por fuera. ¿Mm? Sí, por el fraude, ahí se tranza la gente de la registraduría, sobre todo en los últimos que van a entrar, ¿no?
Entonces hay que ganar bien, ¿sí? Y no es fácil ganar con hartos votos. Bien, en estas elecciones legislativas, bien. En las presidenciales es diferente porque la gente vota más. Ahí tenemos niveles de abstención del 40% no más, ¿sí? Y a veces más. Por ejemplo, en la elección de Uribe se tuvo 36%, 37%. Ha sido la vez que más ha votado la gente, ¿sí? Entonces, wow, ¿sí? Entonces, pero en estas hay muchas cosas que priman. Entonces, también estar con un partido político fuerte es bueno, ¿sí? No siempre con un partido cualquiera, a veces un partido político fuerte te ayuda para el arrastre del umbral, para el cociente, pero también, ¿sí? Para una que otra photo finish, voto finish, ayuda un partido fuerte, ¿sí? Eso también ayuda. Elías. Una cosa que quiero preguntar es que yo he visto que, digamos, que la campaña de Abelardo de la Espriella y de, pues, en general de Salvación Nacional se ha unido como con el partido de Férico, Ujú. de Fico, Fico se que es, unió a la Espriella y a Salvación creemos, Nacional. pero es unión, no es que vaya a haber doble militancia ahí, No, no porque hay porque él muchos no que está de sí terminan. candidato y él no, él tiene un movimiento político, pero que no está en las elecciones. Su movimiento político no se inscribió a estas elecciones, ¿sí? Entonces, básicamente es la gente que lo sigue, ¿sí? Él no tiene candidato presidencial, entonces dijo, no, yo voy a apoyar a este, y también no tiene candidatos a las elecciones legislativas. Entonces, básicamente es como un seguimiento para esto, que es algo que esos seguidores, ¿sí? Son unos 100.000 votos que tiene Fico, más o menos, básicamente dos senadores o uno, dependiendo del arrastre, ¿sí? Que sirven, ¿sí? Sirven en el caso de este, para Salvación Nacional. Es más, esa alianza, esas dos alianzas últimas que recibió Salvación Nacional con Fico y con el alcalde de Bucaramanga, que es cristiano, eso le subió los votos a Salvación Nacional y ya la gente empezó a pensar que sí pasaba el umbral. Entonces, aún hay gente que dice que puede quedarse, pero yo como veo, yo creo que podría pasar, ¿sí? Ahora, es la primera vez, están ahí en su primera vez que pueden tener hartos votos, ¿sí? Entonces, pues esperar a ver cómo les va, ¿no? A ellos, ¿no? Entonces, bueno, así quedamos. Entonces, muchas gracias por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a hablar entonces de las encuestas y un poquito de los candidatos. Bien. Ya no de la consulta, sino solo aquí de Senado y Cámara. Bien. Un saludito, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Estamos en noches, contacto. Oscar, y a Ahora todos. más Buenas tarde les noches. subo, no, hoy no, mañana les subo, es que no hay luz en mi casa, eh, entonces mañana que llegue la luz, esperemos, sí, les subo la grabación. Bien. Un saludito, muchas Buenas gracias. noches, gracias a todos.